Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a 5 días Real Estate. 59 minutos de las 10 de la mañana. Entramos con una lluvia importante. Ahora ya un poco va amansando esta lluvia que tuvimos y el descenso en la temperatura que se esperaba debido a las altas temperaturas que tuvimos durante 2 semanas. Ayer llegábamos a los 46 grados de sensación térmica. Hoy la temperatura es de 26 grados, 29 la sensación térmica. Todavía tenemos bastante humedad por más de todo lo que está lloviendo. Va a continuar así el día con lluvias. De hecho, mañana también hay probabilidades de lluvia, no de tormentas por el momento. Estas tormentas que están viviendo en Buenos Aires dicen que no llegarían aquí, seguirían ya hacia el río de la Plata, no llegarían al país, pero sí entra otra fuente de lluvias que viene ya del norte, noroeste argentino. Así que a controlar también qué podría pasar cuando llueve mucho. Sí podrían haber inundaciones, esperemos de que no sea el caso. Pero para dejarnos tranquilos, esto que está viviendo en la Argentina, las inundaciones tremendas en Buenos Aires, esas lluvias no llegan hasta el país. Ayer te adelantaba que tenemos una invitada de lujo aquí. Por primera vez viene a nuestro programa y vamos a hablar de un tema totalmente nuevo para nosotros. Así que paso a paso esperamos de que nos explique como estudiantes, directamente estudiantes de primer grado. Vamos a estar acá haciendo las preguntas y sabiendo un poco más de lo que hablamos de los fideicomisos. Así que quiero presentarles a la señora Miriam Solís Pastore. Ella es abogada experta en negocios fiduciarios, consultora de proyectos de desarrollo inmobiliario y asesora fiduciaria. ¿Cómo estás, Miriam? Muchísimas gracias por venir tan temprano para hablar conmigo, para que yo también esté bien entendida del tema y bueno, y por venir por primera vez sobre todo. Un placer estar acá, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Yo siempre veo tus programas, como te dije, me encantan, ¿verdad? Porque nos traen diferentes temas que son importantes para el desarrollo de los negocios. Todo tipo de negocios, entonces siempre, mira, como hay repeticiones, entonces siempre a cualquier hora del día uno lo puede ver. Bueno, me encanta. Miriam, yo creo que ya la grabamos y es nuestro comercial de 5 días televisión, no se olviden. Te vamos a estar pasando unos cuantos días. Gracias, Miriam. Primeramente, como para empezar a hablar, muchos sabrán que es un fideicomiso, otros no. Entonces, ¿qué es un fideicomiso? Bueno, en palabras sencillas, sí. El fideicomiso es un negocio jurídico y tiene también parte financiero, donde una persona, sea física o jurídica, es la que constituye el fideicomiso, entregando un bien, sea un bien registrable o no, a un tercero que es una persona de confianza denominada fiduciaria. ¿Por qué se tiene que entregar ese bien? Se tiene que transferir ese bien y constituir un patrimonio autónomo, separado del constituyente o fideicomitente. ¿Para qué? Para una finalidad determinada. Y una vez que esa finalidad se cumpla, esos bienes vuelven a restituirse al fideicomitente o a quien designe o de acuerdo al proyecto que se desarrolle. ¿Por qué hablamos de un patrimonio autónomo? Porque ese patrimonio, al salir del constituyente, de su patrimonio, e ingresar, no ingresa al patrimonio de la fiduciaria. Vamos a ver después quiénes pueden ser fiduciarios. Se forma un patrimonio separado de los bienes del constituyente o fideicomitente, de los bienes de la fiduciaria, que es la titular de ese patrimonio autónomo para administrarlo, y de los bienes del beneficiario. Entonces, están allí para cumplir una finalidad determinada en el contrato de fideicomiso. El fideicomiso es un traje a medida. Ese contrato se diseña de acuerdo a la finalidad, o de garantía, o de desarrollo inmobiliario, o de lo que se estipule, siempre que sea lícito y esté bien determinado. ¿Y por qué se tienen que transferir los bienes? Para separarlos de las partes. ¿Quiénes pueden ser fiduciarias? El fideicomiso está reglado por la ley 921/96 de negocios fiduciarios. Ahí se establece, ¿verdad?, quién puede ser fideicomitente, toda persona física o jurídica que pueda tener la libre disposición de sus bienes. ¿Quién puede ser fiduciario? Entidades financieras, bancos, financieras o sociedades de objeto único para ser fiduciarias que
sean habilitadas por el Banco Central del Paraguay. ¿Qué quiere decir? Que no es que un banco o una sociedad dice, oye, yo quiero ser fiduciario y ya está. No, tiene que presentar ciertos documentos, tiene que ser habilitado por la Superintendencia de Bancos, y la Superintendencia de Bancos es la que controla. Eso establece la ley y la reglamentación de la ley que está hecha por el Banco Central del Paraguay. Entonces, de esa manera se protege a los fideicomitentes, a los fiduciarios y a los beneficiarios, y se cumple la finalidad establecida en ese contrato. Y la página del Banco Central tiene un link donde habla de los negocios fiduciarios, quiénes son las empresas fiduciarias, las que pueden hacer fideicomiso, y esas fiduciarias tienen que cumplir ciertas reglas, ¿verdad? Y tienen que notificar a la Superintendencia de Bancos porque están controladas. ¿Cuáles son las reglas que deben cumplir? Por ejemplo, al constituir un fideicomiso tiene que notificar a la Superintendencia de Bancos. Tiene que remitir mensualmente, porque cada fideicomiso tiene un RUC diferencial. O sea, si bien el fideicomiso no tiene personería jurídica, se asimila como tal porque el fiduciario tiene personería jurídica y es el titular del patrimonio autónomo. Pero para separar las operaciones propias del fiduciario, que es una entidad bancaria, financiera o una sociedad de objeto único, cada fideicomiso tiene un RUC, así como un consorcio de edificios. Entonces, el fiduciario mensualmente tiene que enviar toda la información del fideicomiso a la Superintendencia de Bancos. Y trimestralmente por ley a los fideicomitentes y a los beneficiarios, a no ser de que se pacte otra periodicidad en el contrato. Como sabes, ahora se está hablando un poco del fideicomiso en bienes raíces, en desarrollos inmobiliarios. Es algo nuevo, quizás para nosotros, quizás para vos no, que sos una completa entendida del tema, que sos una de las pioneras del tema aquí en el país. Pero ¿qué diferencia hay entre un fideicomiso de desarrollo inmobiliario y otros fideicomisos? Bueno, resulta ser de que el fideicomiso de desarrollo inmobiliario no solamente conlleva garantía, sino que también administración de bienes. ¿Por qué? Porque el fiduciario, como titular del patrimonio autónomo, recibe la propiedad de un terreno donde se va a hacer el desarrollo inmobiliario, recibe fondos aportados, toma créditos, firma contratos con la constructora, con la desarrolladora, con el fiscalizador, con los compradores, con los inversores, con las entidades financieras. Entonces, ese fideicomiso tiene múltiples actividades. En cambio, el de garantía es para garantizar obligaciones, sea con entidades bancarias, sean con terceros. Entonces, tienen una diferencia, no tienen los movimientos que tiene un fideicomiso de desarrollo inmobiliario. Perfecto. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar un fideicomiso en proyectos de desarrollo inmobiliario? Bueno, la principal ventaja que tiene el fideicomiso es la inembargabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todo fideicomiso es inembargable, todo tipo de fideicomiso es inembargable. ¿Por qué? Porque se constituye para cumplimiento de una finalidad señalada en el contrato de fideicomiso. En el caso de desarrollo inmobiliario es recibir terrenos, construir, vender a terceros, pagar a todos los proveedores, a los acreedores, a los inversores y transferir las unidades a terceros que hayan cancelado esa unidad. Entonces, supongamos de que estamos dentro, un desarrollador no mezcla, como los fondos se manejan dentro del fideicomiso, es el fiduciario que tiene que pagar de acuerdo al avance de obra. No se mezcla el proyecto de este desarrollador de un edificio con otro porque está en un fideicomiso. Un desarrollador puede tener varios fideicomisos, ninguno se mezcla. Entonces, por un lado, la protección para todas las partes. Segundo, la protección de inembargabilidad. Supongamos que alguien viene a demandarle al fideicomitente por algún negocio o porque metió una demanda que no tiene sentido. Que en este caso podría ser un desarrollador el fideicomitente. El fideicomitente, un desarrollador. Que vengamos a un desarrollador X, alguien le demanda en el bien o en el mal, ¿verdad? Claro, en el bien o en el mal, le demanda. Ese patrimonio no puede ser tocado. Primero porque el patrimonio del desarrollo. Claro, ¿por qué? Porque ese bien salió de la desarrolladora, salió e ingresó a un patrimonio autónomo que tiene un RUC diferente y tiene una denominación. Pero como el desarrollador tiene derechos en ese fideicomiso, sus derechos pueden ser embargados al final. Entonces puede venir una orden judicial que diga, claro, cuando la orden judicial tiene que decir
señor fiduciario, una vez que usted se cumpla la finalidad del fideicomiso, lo que le corresponde al desarrollador pasa a esta cuenta judicial. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Protegemos, se blinda ese fideicomiso y está protegido de inembargabilidad para que se pueda realizar el desarrollo. ¿Por qué? Porque hay terceros involucrados. Pueden haber muchos terceros, varios fideicomitentes, varios acreedores, varios inversores, muchos compradores y gente que está haciendo trabajo, obra, fiscalización. ¿Y el fiduciario? Si el fiduciario recibe una demanda, como ese es un bien que no forma parte de su patrimonio, porque tiene un RUC separado y no se mezcla con su patrimonio, el fiduciario lo contabiliza como cuenta de orden. Cada fideicomiso es una cuenta de orden, no se mezcla con su patrimonio, entonces no se puede embargar. No sé qué podría ser la figura donde los bienes estén mejor protegidos hoy por hoy. Es la figura ideal para desarrollar grandes proyectos de la gran envergadura de largo plazo y no solamente de desarrollo inmobiliario, los proyectos viales. 2 proyectos viales grandes en Paraguay se hicieron con fideicomiso. ¿Cómo cuáles? Corredor Bioceánico y Rutas 2 y 7. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que se logra es la unión de personas para lograr una finalidad determinada. ¿Verdad? Un objetivo, una finalidad. Lógicamente el fiduciario es el administrador del patrimonio autónomo y tiene que ser una persona, ¿verdad?, de que tenga formación para hacer eso. Por eso que tiene que ser habilitado por el Banco Central. Por eso no cualquiera. No cualquiera. Hoy me levanto del banco, se levanta hoy el CEO del banco, vamos a hacer fiduciario. No. Tiene que cumplir requisitos y hay responsabilidad, porque el fiduciario, si bien no tiene, sus bienes no van a responder contra un patrimonio autónomo, pero sí él responde con sus bienes y él no cumple con lo que está establecido en el contrato. ¿Por qué? Porque también existe responsabilidad. Ahora, el fiduciario no puede responder si de repente algo que no está establecido como su función no haya salido bien. Eso es responsabilidad del desarrollador. Pero el fiduciario es el que tiene que administrar ese patrimonio desde el inicio hasta el final. Y él tiene que informar y el fideicomiso se cancela solamente cuando se hayan cancelado todas las deudas garantizadas, pagado a todos los proveedores, se hayan referido todas las unidades a los terceros, se le haya entregado al desarrollador el remanente y ahí se cancela ese RUC y se notifica al Banco Central del Paraguay. Yo creo que esto no pasa, pero igual te lo consulto, porque al tener fiscalizador de obra, que muchos desarrollos no tienen, pero un fideicomiso sí, por sí reglamento. Tiene, por reglamento un fiscalizador de obra. Sí. ¿Qué pasa si en la obra hay un problema, no llega a término o el problema requiere aún mayor inversión para terminarse? Bueno, generalmente por eso en los contratos de fideicomiso se contemplan, ¿verdad? Porque pueden ocurrir imprevistos. Tuvimos la pandemia. Sí. ¿Cuántos desarrollos quedaron parados y en el transcurso del tiempo se tuvieron que tomar créditos para concluir porque eso encarecieron las obras, sí, pero no se le subieron los precios a los compradores? Entonces, todos los fideicomisos pueden estar preparados o se tienen que enmendar para que el patrimonio autónomo se endeude, para poder lograr. Pero el fideicomiso tiene que llegar a su finalidad. No se puede quedar un fideicomiso sin terminar. Y el fiduciario, como titular del patrimonio autónomo, si está establecida en su función endeudar al patrimonio autónomo, lo puede hacer. Siempre, lógicamente, por instrucción del fideicomitente, por eso que siempre se incluye. Y yo siempre le digo a la gente, dejemos abierta la ventana para no tener que enmendar. ¿Verdad? Total, todo crédito que se tome tiene que ser por instrucción del fideicomitente y el fiduciario, lógicamente, ejecutarlo. Entonces, ¿qué aspectos legales se deben considerar para dejar también abierta la ventana o todo lo que uno pueda hacer para que los inversores, ¿verdad?, puedan participar en un proyecto inmobiliario a través de un fideicomiso? Bueno, como primera medida, el terreno que se va a transferir o que se va a adquirir tiene que estar libre de gravamen. ¿Por qué? Porque sobre eso se va a construir o casas o edificios, ¿verdad? Y eso entonces va a ser el inicio del proyecto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el proyecto esté bien afinado, que tenga una planilla de costos financieros con avances de obra y siempre con un porcentaje adicional de imprevistos, ¿verdad? Lógicamente eso tiene que estar, también tiene que haber un estudio de marketing. No es que a mí se me ocurre mañana venir acá al lado de las torres a hacer unas casas.
no creo que se vendan. Entonces, tiene que haber todo eso es el trabajo del desarrollador. Claro. Tiene que presentar toda la fiduciaria, de manera de que eso se analice antes de aprobar la constitución de ese fideicomiso. Y lógicamente, como los fondos van a ser manejados a través de la fiduciaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? La fiduciaria, ¿qué tiene que hacer? A un comprador le tiene que hacer el análisis. A alguien que va a traer un fondo, ¿verdad? No es que él dice, traigo este fondo, te tiene que hacer lo que es relacionado con lavado de dinero, conoce a tu cliente, que los fondos son lícitos para financiar el proyecto. Todo eso, ese rol lo hace la fiduciaria y todo está establecido dentro del contrato de fideicomiso. Yo como experta en estructurar fideicomisos te digo, ¿verdad?, de que siempre establezco todos esos parámetros porque es un contrato de fideicomiso y tiene contratos anexos. Los anexos que son de obra, se tienen que tomar seguros de la construcción, anexos para de fiscal, los anexos con los inversores, de donde se establecen el periodo de tiempo de la inversión, los contratos de crédito con las entidades bancarias, ellos también analizan el proyecto. Entonces, todo eso está establecido en los anexos, de manera que forman parte del fideicomiso y hace, ¿verdad?, darle esa seguridad jurídica, ¿verdad?, a todas las partes. Los boletos de compra-venta, se tienen que establecer en un anexo los tipos de unidades, qué van a contener, qué tipo de materiales van a contener. Desde el vamos, porque el desarrollador diseña, pero construye el constructor, pero tiene que estar establecido el tipo de obra, las medidas, los materiales. Porque cuando uno adquiere, dice, yo adquiero con este tipo de material. Entonces todo eso tiene que estar. Son contratos, si bien no son complejos, son bien larguitos, porque lo que tenemos que dar es seguridad en la protección. Y sobre todo la fiduciaria tiene que tener claro el rol que va a jugar. Porque la fiduciaria no toma decisiones, cumple instrucciones, entonces tiene que estar establecido en todos los contratos. Y de eso me encargo justamente yo, en trabajar en mi experiencia y acompañar a todas las fiduciarias en esos procesos. Así que los compradores serían 100% protegidos en un fideicomiso. Así mismo. Es más, los compradores firman los boletos de compra-venta, pero muchos dicen, yo voy a hacer una entrega inicial, pero el saldo yo me tengo que financiar con una entidad bancaria. Hoy con los préstamos con fondos de la AFD, las IFIs, las entidades financieras intermediarias, ¿qué hacen? Cuando hay un fideicomiso, perfecto. Te presto. Claro, te voy a prestar, le analiza el comprador, ya separa los fondos y puede entregar directo al fideicomiso, en donde se establece que al momento de la transferencia de la unidad va a salir a nombre del comprador, pero ya con garantía o hipotecaria o fiduciaria a favor de la entidad financiadora. Eso se hace hoy. Entonces, de esa manera, el desarrollador también tiene fondos para la construcción o para la terminación. Entonces, es mucho más ágil. La fiduciaria es la que firma toda su documentación del fideicomiso como titular del patrimonio. O sea que podría ser mucho más rápido un crédito AFD en proyecto o en pozo gracias a un fideicomiso por las cuentas catastrales, que si no... claro. Si yo tengo un proyecto que no está en un fideicomiso, no le puedo dar un crédito como banco hasta que tenga la cuenta catastral. Claro. Ahí están los problemas, por eso en 2 años hay una plusvalía de ese departamento y muchas personas no pueden comprar mediante un préstamo. Ahí ya podríamos tener... Hay un rol muy importante, ¿verdad?, que está haciendo la AFD, en donde está trabajando con los desarrolladores y con los bancos intermediarios. No le dan desde el inicio, ¿verdad?, pero los bancos le dan con créditos propios desde el inicio. El banco, porque sabe que la AFD va a financiar una vez que ya esté el proceso de catastramiento. Porque el proceso de catastramiento se puede adelantar teniendo la estructura terminada. ¿Verdad? Ahí ya están los metros cuadrados construidos, ya no cambian. Claro, la estructura terminada por lo menos es un año de construcción, 1 año y medio. Claro, pero ya... dependiendo de la envergadura. De la envergadura. Pero hay algunos más. Claro, pero supongamos de que una vez que ya está toda la estructura, el desarrollador ya inicia el proceso. ¿Por qué? Porque ya no va a cambiar el metro cuadrado de la unidad. Lo que va a hacer es que va a estar terminada. Entonces, ¿qué pasa? Se adelanta el proceso para que la entidad financiera pueda solicitar, ya mostrando el proceso de catastramiento, pueda solicitar ese reembolso a la AFD. Pero son temas muy interesantes que trabajamos con los desarrolladores. Imagino, y son complejos, o por ahí al inicio son complejos,
luego son más llevaderos y más fáciles de entender. Pero a un inicio debe complicar el sistema del fideicomiso, ¿no? Pero si mi proyecto no es tan grande quizás para un fideicomiso, muchos te dirán. Muchos dicen que sí, pero muchas veces, como dicen clientes míos, prefiero hacerlo con el fideicomiso. ¿Por qué? Porque le doy tranquilidad a mis inversores y a mis compradores. Sí, muchos inversores, de hecho extranjeros, Sí. son los que prefieren comprar en proyectos de desarrollo inmobiliario con fideicomiso, aunque las constructoras y desarrolladoras son de renombre en el país, pero si no están en fideicomiso, muchos, sí, sobre todo europeos. Sí, exactamente. Tenemos muchos casos, ¿verdad?, en gente que se acerca y quieren no solamente invertir en adquirir, sino que también formar parte como un inversor durante el proceso de construcción. Y algunos se quedan con algunas unidades y retiran otra parte, ¿verdad? Claro. Hay de todo. Pero sí, la figura del fideicomiso logró, ¿verdad?, de que los inversores puedan ayudar a canalizar. ¿Por qué? Porque muchas veces el desarrollador no tiene la financiación bancaria. Porque ¿qué ocurre? Que tiene que tener un valor de terreno, tiene que tener, o sea, al él tomar el crédito, su límite prestable baja. En cambio, al estar dentro del fideicomiso y el patrimonio autónomo es el que se endeuda, sea por inversor, por entidad bancaria, no le afecta al desarrollador. Y él puede tener varios proyectos en curso en el mismo momento. ¿Por qué? Porque esto está canalizado ante un fideicomiso. ¿Puede surgir algún riesgo legal? De hecho, lo hablaste, puede venir un embargo, pero no pueden embargar, ¿verdad?, el desarrollo. No. ¿Otro riesgo legal que pueda surgir durante este desarrollo y cómo se puede mitigar? Bueno, lo que pasa es que la protección de inembargabilidad que tenemos con el fideicomiso hace de que, no sé, puede pasar un imponderable, ¿verdad? Eso no podemos prever. Pero dentro del fideicomiso solamente se benefician, supongamos que tengamos que salir a vender el proyecto, de las unidades no vendidas para pagarle a la constructora porque el desarrollador no pudo vender porque tuvo un problema, entonces se contrata a alguien experto en ventas, se venden las unidades, el fiduciario tiene esa potestad, eso se establece dentro del proceso de ejecución del fideicomiso, se separan las unidades que son de los terceros que han cancelado y se pueden terminar para pagar a todos. Ahí tal vez el desarrollador no va a recibir todo lo que pretendía, pero el fideicomiso justamente, al ser inembargable, le da esa protección a todas las partes. ¿Cuál es el papel de las fiduciarias en la gestión y administración de estos proyectos de infraestructura inmobiliaria y cuándo termina? Bueno, la fiduciaria adquiere el rol de propietaria fiduciaria. ¿Qué quiere decir eso? Que es la propietaria, pero para cumplir una finalidad, no es suyo. Está allí para cumplir una finalidad por un tiempo determinado que se establece en el contrato. Para que todo se cumpla. Para todo lo del contrato se cumpla. Ella, ¿qué tiene que hacer? Toda la gestión encomendada. Y si hay necesidad, tiene que salir. Y si tiene dudas, le consulta al fideicomitente y si este no le responde, puede recurrir al superintendente de bancos, porque así lo dice la ley. Pero la fiduciaria tiene que ejercer toda su habilidad para lograr el final. Firmar todos los contratos, hacer todos los pagos, ¿verdad?, transferir a los compradores y terminar el fideicomiso. Y tiene que hacer un informe final, remitir al desarrollador, remitir a la superintendencia de banco y cancelar el RUC del fideicomiso. Durante toda la vida del fideicomiso es la administradora, porque es la propietaria. Pero termina el fideicomiso, se cancela el RUC y ahí termina su gestión. Ahí termina su gestión. Ahí termina su gestión. ¿Cuánto tiempo se cancela un RUC? ¿El mismo que de una persona normal? Cualquiera, es un RUC que da la SED. Ok, es en el mismo tiempo. En el mismo tiempo. Tomarlo, sacarlo y cancelarlo. Todo tiene el mismo. Todo el mismo trámite. ¿Cómo pueden las personas sin conocimientos legales beneficiarse de esta asesoría, verdad, especializada en un fideicomiso inmobiliario? Mira, me pueden contactar, yo las puedo asesorar. De hecho, ese es el rol que yo ejerzo, asesoro a personas. Tengo clientes, personas físicas, personas jurídicas, inclusive entidades bancarias financieras. Me pueden contactar al 0982-238-058. Te vamos a pedir los datos, vamos a dejarlos luego en las redes sociales si no te molesta. No, no me molesta. Entonces, porque para mí es muy nuevo esto, por más de que, ¿cuántos años tiene el fideicomiso en Paraguay, el fideicomiso inmobiliario? Bueno, la ley de fideicomiso es del año 96, pero existía antes por la ley de bancos anterior, que era la 417/73, que se podían hacer fideicomisos de los bancos de inversión. Bueno, vayamos del año 96 en adelante, ¿verdad?
y desarrollo inmobiliario, el primer fideicomiso de desarrollo inmobiliario fue en el 2009, lo hice yo. Ya, ¿se puede Saber decir si de cuál fue el edificio Terrazas de Trinidad, que fue construida por AGB, constructora Alberto Grosbrau. O sea, Alberto Grosbrau, uno de los mejores constructores. Uno de los mejores constructores. Que no se enojen mis amigos constructores, pero no, yo creo que lo lindo de los desarrolladores y los constructores del país es que si bien todos son competencia, no importa de más grande al más chico, ¿verdad? Todos son competencia, todos se llevan bien. Se llevan porque bien. Tienen un fin común, hacer que el país salga adelante. Tenemos diferentes cámaras de desarrolladores, sí. la CAPRIVI, la CAPADI, la CAPECO, la CAPACO, Capeli, sí, todas. todas. Claro, entonces todas están trabajando en pos de generar, ¿qué es lo que más necesita nuestro país? Vivienda. Hay un programa nuevo, Xerogaporá, que se va a hacer con fideicomiso, que ya está la resolución, que, o sea, puede hacerse con fideicomiso. Entonces, hay trabajo para todos los desarrolladores, sí. Para todas las fiduciarias y para mí también. Terrazas de Trinidad. Terraza de Trinidad, que está sobre Santísima Trinidad. Sí, está enfrente de la casa de la casa que vivía Guasmosi. Ah, ok. Ese fue el primer edificio con fideicomiso que se hizo en Paraguay. ¿Y cuánto tiempo llevó ese fideicomiso? La construcción. La construcción que fueron 24 meses y transferencia de las unidades. Y esa fue la primera de muchas que logré hacer, ¿verdad? Y empezó el mercado. Bueno, y después de 2009, con ese fideicomiso, fue común empezar desarrollos inmobiliarios. Yo los hice no solamente en Asunción, en Encarnación, en Ciudad del Este y en Coronel Oviedo y Villarrica. ¿Desde cuánto puede ser el tamaño de un fideicomiso? No existe tamaño, todas las ganas de hacerlo y que los costos que conllevan puedan cargarse dentro del proyecto. Y también puede haber, ¿tiene un límite la cantidad de personas que pueden estar en un fideicomiso? No existe, pueden haber múltiples fideicomitentes, múltiples beneficiarios, múltiples acreedores. Una de las ventajas del fideicomiso es que maximiza la utilización de las garantías. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros necesitamos financiadores, pueden haber varios financiadores en igualdad de condiciones, no hay rango. Algunos lo quieren hacer, pero la maximización de la utilización de las garantías es el rol del fideicomiso. Aparte de la protección y embargabilidad a favor de todas las partes, se maximiza la utilización de las garantías, entonces pueden tener múltiples financiadores, entonces múltiples fideicomitentes, múltiples acreedores, múltiples inversores, múltiples beneficiarios, múltiples compradores. Claro, no importa el porcentaje que yo tenga, todos somos iguales. Exacto. Todo vamos a recibir en proporción a lo que dimos. A lo que dimos. Así mismo. Pero mis decisiones no valen más que las tuyas porque tengo un mayor porcentaje. Así todas valen por igual. Todas valen por igual. Que es algo... y es la ventaja del fideicomiso. La ventaja, porque si no, casi siempre es, el que invierte más es el que tiene la batuta por delante y las decisiones las toma esa persona. Así mismo. Que casi siempre las decisiones son a favor mío, no a favor de... Bueno, las decisiones en un fideicomiso están en cabeza del fiduciario por instrucciones del fideicomitente o constituyente. Así que el acreedor no puede tomar decisiones. No puede tomar decisiones. Él acepta estas reglas, él tiene la protección a su favor, él va a tener una garantía a su favor en un caso de que preste dinero, ¿verdad? O invierta. Entonces, él lo único que tiene que esperar es recibir sus beneficios o en caso de incumplimiento la ejecución para que se le restituyan los fondos. Me decías antes, hasta ahora no hay un fideicomiso que no se haya llevado a cabo. No, que no haya terminado, por más de que hay uno, no vamos a decir cuál, pero sí que llevó varios años el proceso porque la mala fe del deudor no tiene vacuna. Entonces, se hicieron procesos, ¿verdad?, que llegaron al final hasta una decisión de la Corte de que se le dio la resolución a favor del fideicomiso y se terminó. Todos cobraron. Exacto. Lo que debían cobrar. El proceso de ejecución se llevó a cabo. Se llevó a cabo. Exactamente. Yo ya no puedo saber el resultado, eso es algo privado, ¿verdad? No se puede publicar y bueno, y ese es el proceso. Claro, pero lo importante es que todo se lleva a cabo porque en otros países sabemos bien que acá, por favor, siempre decimos que no pase nunca, porque esto es lo que cae en otros países. No estoy hablando de fideicomisos, de desarrollos inmobiliarios, como por ejemplo en Argentina, con las crisis
han No caído y todos los que invirtieron han perdido su plata. Bueno, otro caso que en la Argentina cualquiera puede ser fiduciario. El desarrollo inmobiliario con fideicomiso lo hacen con cualquier persona y ahí hubo también malos Problemas. manejos. Por eso es de que cuando se hizo el estudio del fideicomiso en el Cono Sur, que yo participé por Paraguay, en el 2005, nos reunimos Uruguay, Paraguay y Argentina. Y en ese entonces el profesor Silvio Licio Praschi, que era mi par de la Argentina, me dijo, mira Miriam, tu país tiene la mejor ley. ¿Por qué? Porque no existe esa laguna que tenemos nosotros de que se puede evaporar el fiduciario, y como ocurrió en la Argentina. Mi familia es argentina, en Corrientes, un fin de semana, amaneció un lunes y se encontraron gente que apostó un fideicomiso y se fueron los fiduciarios. Entonces, acá no puede ocurrir eso. ¿Por qué? Porque el fiduciario es controlado por la superintendencia de bancos. Entonces es todo legal. Todo legal, están protegidos. Hay una protección. Hay una protección a su favor y que nadie puede pedir la ejecución que no sea parte. Si pide la ejecución, se niega, lo que puede pedir es el derecho que le corresponde a quien le demande, una vez finalizado el fideicomiso, que se le entregue. ¿Cuáles son los procesos legales para esta constitución y registro de un fideicomiso inmobiliario en el país? ¿Es tedioso? ¿Es rápido? ¿Lleva años? No, lo que pasa es que acá todo depende de cómo vamos a constituirlo. Por ejemplo, se juntan unas personas y dicen, queremos hacer un fideicomiso, poner dinero para comprar propiedades, construir y vender a terceros. Entonces, ahí es un fideicomiso inicial de administración para convertirlo en desarrollo inmobiliario. Es rápido, acuerdo de partes, se firma el contrato, se notifica a la superintendencia de banco, se quita el RUC y no necesitamos registro catastral. Una vez que nosotros queremos comprar o transferir terrenos o comprar terrenos, ¿verdad? Sí dependemos de registro de la propiedad y catastro, que los periodos son de 20 a 40 días. Todo depende de la agilidad del proceso, de las partes se pongan de acuerdo en los contratos, que la fiduciaria y el escribano actúen rápidamente en solicitar los registros, los certificados de dominio y catastro para las transferencias. Pero no puede durar años, puede durar 60 días, 40 días, 20 días, depende de la respuesta que den las partes. Pero es rápido. Es rápido. Es rápido, no son esos procesos que nosotros decimos, Dios mío, en esto nos morimos. Claro, sí, lo que tenemos que trabajar, por eso que yo trabajo mucho con los desarrolladores, en acompañarles en el proceso. Acompaño, entonces, como yo sé cómo trabajan las fiduciarias, yo trabajé anteriormente en unas fiduciarias, entonces yo sé los pasos que hay que hacer, entonces desbloqueo todo lo que es proceso operativo, ¿verdad? Trabajo, acompaño al desarrollador para que eso no sea lento. Porque las fiduciarias tienen muchos negocios. No solamente y el banco, o la financiera, la sociedad fiduciaria, depende de un directorio. Entonces, ese proceso yo ayudo mucho. ¿Los inversores paraguayos se están atreviendo a los fideicomisos inmobiliarios? Sí, se están atreviendo. Se están atreviendo. Cambió mucho. Al comienzo, mira, cuando yo estaba en entidades financieras, yo era representante del Comité Latinoamericano de Fideicomiso, que es el comité de la FELABAM, en donde hicimos 2 programas de formación fiduciaria acá en Paraguay, ¿verdad? Donde participaron potenciales fiduciarios y gente que estaba interesada en la figura. Y siempre hemos dicho, ¿verdad?, de que hay que romper paradigmas para que la gente, el desconocimiento de la figura hace que no se utilice. Yo soy abogada y contadora y vos sabés, yo te digo, en derecho no hay una materia de fideicomiso, está dentro del derecho administrativo, entonces tenemos que enseñar, mis propios colegas no conocen la figura, entonces le dice al cliente no te metas. ¿Por qué? Porque vas a perder la propiedad, porque vas a transferir. No es cierto. Los derechos siguen siendo del constituyente, él tiene derechos en el fideicomiso, que si él cumple y se cumple todo, él va a recibir sus beneficios en un tiempo determinado. O sea que ese no te metas es más desconocimiento. ¿Qué otra cosa? O sea, es avergonzado del desconocimiento para que no me pregunten, yo no sé, no entiendo, exacto. No te metas. Yo por eso le digo a la gente que quiera saber, yo estoy siempre... acá vengo muchos clientes míos que tienen que llevar contabilidades, tienen que hacer a estudios jurídicos, a estudios contables, a desarrolladores. Doy clases también de formación para que sepan el ABC del fideicomiso.
¿Cualquiera se puede invertir en un fideicomiso? Lógicamente tiene que saber quién está haciendo un tipo de desarrollo, ¿verdad? No es que nosotros podemos salir en masa y decir, vengan a invertir, ¿verdad? Claro, no hay una forma de leer, o sea, cuáles son los fideicomisos hoy que están en este país. No, claro, pero sí los desarrolladores, a través de personas que manejan brokers de inversores, casas de bolsa o brokers particulares, son los que tienen ese caudal de gente que está invirtiendo y van acercando a los desarrolladores. ¿Se puede invertir desde poco dinero o siempre es desde mucho dinero? No, ahí todo depende de cada proyecto y cómo se establecen las inversiones. No hay no existe una regla de inversión. Okay. Sí, lo que existe es que se tienen que cumplir lo que dice la ley. ¿Le aconsejás a las personas sin experiencia que inviertan en fideicomisos? Siempre que se asesoren, ¿verdad? Con un asesor financiero, con un abogado, para que le revise los contratos y que conozca, que pida que le presenten el proyecto, para que él se pueda convencer, ¿verdad?, de que sí es en este proyecto él va a invertir. ¿Algo más que debamos saber de los fideicomisos? Que hay que animarse, no hay que tenerle miedo a la figura, es una protección. Es una figura muy importante, o sea, de canalizar recursos para proyectos de desarrollo, ¿verdad? Que es lo que le trae a nuestro país, es desarrollo. Claro, de todas partes, por ejemplo, de alguien que tenga un terreno de gran envergadura y que le es no puede difícil vender, ¿verdad? Claro, pero sí él puede decir, yo pongo como parte de un fideicomiso y voy a recibir o unidades o mi dinero. Mucha gente recibe unidades y pues vende las unidades, porque recibe unidades a precio de costo. Claro. Entonces después él vende y ese plus también es para él. Entonces no se tienen que desanimar, ¿verdad? Sí, ser bien asesorados, ¿verdad? Y de esa manera poder lograr entrar en un tipo de proyecto en donde va a tener una rentabilidad. Sí, el que invierte tiene que declarar ante la SED, tiene que pagar sobre lo que gana, no se puede dejar, tiene que tener RUC, eso tiene que saberlo, ¿verdad? Y se puede sacar el RUC en cualquier momento, si alguien no tiene, porque generalmente el que tiene dinero y hace inversiones ya tiene RUC porque está haciendo este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque tiene que pagar el dividendo, el IDU sobre su inversión. ¿Cuándo lo recibe? Y para toda información, entonces, ¿vos estás en alguna red social también que podamos poner? Sí, yo tengo Facebook, tengo LinkedIn y tengo Instagram, ¿verdad? LinkedIn es la profesional en donde están todos mis datos, ¿verdad? Y donde mucha gente se contacta conmigo, me envía un mensaje, me pide mi número de celular, a pesar de que está disponible, me escribe y nos contactamos. Pero somos felices en no leer las explicaciones y en preguntar lo que está escrito. Así mismo. Así somos todos. Así somos. Miriam, fue un placer realmente, espero que este no sea el primer y único momento en que vengas de invitada, que estés aquí para enseñarnos más y de saber un poco más todos los días sobre cómo invertir en base a un fideicomiso. Cuando quieras estoy disponible y ya van a estar los datos disponibles para todas las personas y si querés otra oportunidad, volver a seguir charlando sobre esto, estoy aquí. Por favor, y la vamos a robar en el Instagram para que de ahí ya también los direccione a todas las cuentas y puedan preguntar un poco más sobre fideicomisos. Gracias, Miriam. Gracias a vos por la invitación y gracias a toda la audiencia. Nos vamos, nos reencontramos mañana. Mañana la top producer número 1 del país, Fátima Cubas, va a estar con nosotros nuevamente, la Real Estate Advisor at Sotheby's Paraguay International. Por tercer año consecutivo es top producer de Sotheby's, así que nos va a venir a contar cómo fue el 2023, cómo fue para ella y cómo se planea este 2024. Acuérdense que el año pasado, cuando le hicimos la nota, ella nos aseguró que iba a ser top producer 2023. Vamos a ver qué nos dice mañana. Así que nuevo encuentro con ella. Nos vamos. Quédense en 5 Días Televisión y tenemos muchísimos invitados, así que quédense con nosotros. Chau, chau.
Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta la grial. Aku tereí, pero yo que peñé mucho en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yuyeras que contamos con nuestro carrito curupí. Gracias, curupí. ¿Qué es la grandeza paraguaya? Es soñar, crecer, vencer. En Banco Continental impulsamos la grandeza de cada uno de nuestros clientes desde hace más de 40 años. Tu grandeza es nuestra motivación y nuestro compromiso es seguir creciendo juntos. Sé parte. Sos grande, tu banco también. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta la grial. Aku tereí, pero yo que peñé mucho en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yuyeras que contamos con nuestro carrito curupí. Gracias, curupí. ¿Qué es la grandeza paraguaya? Es soñar, crecer, vencer. En Banco Continental impulsamos la grandeza de cada uno de nuestros clientes desde hace más de 40 años. Tu grandeza es nuestra motivación y nuestro compromiso es seguir creciendo juntos. Sé parte. Sos grande, tu banco también.